Y ahora conectamos con Europa, creo que está ahí en Alemania específicamente el querido Cassian Peña, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Cómo te va, Cassian? ¿Cómo estás? Hola Bruno, feliz jueves y hola a toda la redacción y toda la audiencia. Siempre a las órdenes y muchas gracias por tenerme hoy. Bueno, está saliendo mejor, tenés una mejor cámara, hay avances ahí, ¿verdad? En ese aspecto, hay avances. Bueno, Bruno, estos días estaba mirando tus videos y entrevistas que hiciste, por ejemplo, con Julio Iglesias en los años 80. Hace Y como vos sabes, 37 años. 37, increíble. Y como vos sabes, yo soy Fanático. Fanático no, pero me encanta Julio Iglesias. Es un capo tremendo, aún más como él también amó el Paraguay. No, Sí. está en el Paraguay muchas veces, comentó. Y Sí. como empezamos ahora el Julio, prefiero que hablamos sobre Julio Iglesias en vez de Enciso, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál es el tema de Cassian hoy? Porque Cassian siempre tiene novedades. Paraguay puede ser la Prusia de Sudamérica. Necesita una reforma prusiana. Estoy contigo acá, che, con eso. Pero antes de entrar al tema que propone Cassian, que me parece excelente, Paraguay puede ser la Prusia de Sudamérica, con mucho rigor, necesita una reforma prusiana. ¿Qué pasa allá en la, ¿cómo que se llama? En la Reserva Federal, querido Cassian, porque Donald Trump exige la renuncia inmediata del presidente de la Reserva Federal, que tengo entendido, Jerome Powell, es amigo tuyo. ¿Es así? ¿Qué está pasando? Sí, Bruno, pues es un conocido y te comento que esto ya sucedió hace meses, donde Trump estaba muy, digamos, desatisfecho con el trabajo que hizo Jerome Powell y, digamos, su gabinete o su grupo ahí. ¿Por qué? Principalmente porque Trump quiere bajar las tasas de interés, pero Jerome Powell las quiere mantener altas y elevadas, más o menos al 4.25 a 4.5%, como está al momento. Este año no se cambió las tasas de interés, no se cambiaron y bueno, entonces Trump está disatisfecho obviamente porque si uno baja las tasas de interés es una medida también más populista y así la gente también le van a, digamos, apoyar más a Trump. Y bueno, había una cosa nomás que era interesante, era que Trump hace unas semanas o unos meses comentó que aun si él está desatisfecho con el trabajo de Jerome Powell, no le quiere, digamos, quitar de su cargo. Y eso es interesante porque ahora vemos la noticia que quizá él sí le quiere quitar del cargo, o mejor dicho, que lo que quieren hacer es que Jerome Powell, que él termine, digamos, su empleo por su propia voluntad. Y bueno, es un hombre al fin que también Donald Trump era la persona que le eligió, creo que era el 2017 o 2018, y bueno, ahora está no tan feliz con el trabajo que está haciendo. Bueno, y por otro lado, el famoso tema de USAID, ¿verdad? La Agencia de Ayuda Exterior de Estados Unidos, que se cerró, ¿verdad? Que las famosas ONGs estaban articulándose a través de esa ayuda de la USAID y que tenía también, mantenía, mejor dicho, más de 6.500 periodistas en el mundo para que tiren buena onda a favor de USAID, pero esta gente tenía también otro trabajo paralelo, que fomentar lo que hacían las ONGs de cada una de las naciones y ese tipo de cosas, y algo así es lo que yo entiendo. Me corregís si no es tan así la cosa, pero lo que sabemos es que se cierra USAID, que fue la Agencia de Ayuda Exterior de Estados Unidos, que cerró formalmente por orden del gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué podés agregar? Porque desde el martes cerró USAID sus puertas oficialmente. ¿Qué agregarías, querido, o corregirías, querido Cassian?
Bueno, Bruno, cuando yo estaba por el Departamento de Estado hace unas semanas, yo hablé con varias personas acerca de este tema, ¿no? De USAID o USAID, como dicen en castellano. Y según mí es algo interesante porque yo sé que hay mucha gente que no está muy feliz con todo este programa porque sí hay una ineficiencia también en la alocación de capital y obviamente al fin la persona que apoya a USAID son los contribuyentes americanos o estadounidenses, mejor dicho, ¿no? Pero obviamente, como también sabemos, quizá hicieron también USAID, hicieron buenas cosas también en el pasado. Entonces, con cada uno de estas organizaciones o conglomerados dentro del Estado americano o estadounidense, sabemos que siempre va a haber ineficiencias y depende. Y te comento que si yo hablo, digamos, con 10 estadounidenses, 5 quizá me van a decir que están en contra de, digamos, la abolición de USAID y 5 me dicen quizá que están al favor de esto. Sí, a favor y en contra, sí, exactamente. 5 y 5, empate. Bueno, USAID es la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional. USAID fue fundada en 1961 en plena Guerra Fría y la idea fue del presidente demócrata de su fundación. La idea de fundar la USAID fue de John Fitzgerald Kennedy y era usar la ayuda para atraer al mundo en desarrollo al campo democrático occidental. Esa fue la idea primigenia de por qué se fundó la USAID. Y el actual jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el republicano Marco Rubio, recortó el 85% de sus proyectos y la incorporó al Departamento de Estado. Y en una despedida al personal resaltante el pasado lunes, los ex presidentes republicanos George W. Bush y el demócrata Barack Obama, así como el vocalista de U2 Bono, elogiaron el trabajo de la agencia que consideraron en su momento necesario. Pero ahora ya se cerró definitivamente. La USAID se cerró definitivamente y van a crear otra cosa seguramente con esa misma finalidad de hacer que Estados Unidos esté a través de la cultura y a través de ciertas presencias dándose a conocer en latitudes dispersas, porque eso es lo que hacía USAID. Bueno, vamos a tu tema, querido Casián. Paraguay puede ser la Prusia de Sudamérica. Necesita Paraguay una reforma prusiana. ¿Por qué Prusia? ¿Por qué? ¿Y qué fue Prusia? Vamos ahí a... Prusia era la Alemania antes de Hitler, ¿verdad? Por supuesto, era en tiempos del Kaiser, del emperador, así se llamaba Alemania, ¿es así? Sí, bueno, Bruno, Prusia, conocido como una nación yo creo en todo el mundo por una disciplina, una organización, Sí. y bueno, cuando yo también estaba hablando con mucha gente en Paraguay me comentaron un poco acerca de eso y su relacionamiento con Alemania y con Prusia. Pero bueno, doy un poco contexto histórico. Era en el año 1700 que el reino de Prusia era una nación pobre, era una nación agrícola principalmente y fragmentada. Y tenían apenas 1.5 millones de habitantes y sin salida al mar principalmente. No tenían oro, ni petróleo, ni colonias, pero digamos que sus enemigos o sus competidores eran Austria, Francia y Rusia, que eran superpoderes, ¿no? Y la superaban ampliamente en riqueza, poder y prestigio. Pero, sin embargo, en menos de dos siglos, Prusia se convirtió en el núcleo industrial y militar y también educativo en Europa Central. Y hoy quiero hablar sobre cómo nosotros, paraguayos, podemos aprender de la lección que nos dio la historia de Prusia. En no más 2 siglos, ellos lograron ser, digamos, el hub primero en términos de la educación. Eran la primera nación que también
crearon un mandato que los jóvenes tienen que al menos completar 8 años de escuela, y para ambos géneros, masculino y femenino. Y así, poco a poco, se lograron a ser una nación poderosa, con gente que pudieron, digamos, escalar la escala social, de quizá empezar con escasos recursos, pero en pocos años ya convertirse en, digamos, una persona que sí tiene un liderazgo con su propio capital, con su propia granja, con su propia casa, y así aumentando, digamos, su riqueza como persona. Y yo creo que si seguimos nosotros un poco el modelo prusiano, así decir, podemos convertirnos en esa nación similar como Singapur, que también adoptaron esta similar filosofía. Sí, Entonces, sí. hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y me resulta algo muy interesante. Sí, adoptó este mismo sistema, por supuesto, Singapur, y es un claro ejemplo de que aquello que estaba totalmente caído y destrozado, cómo se transformó a través de rigidez, digamos, direccional, si se quiere, valga la redundancia, rigidez en el sentido administrativo de todo lo que se emprenda, ¿verdad? Prusia fue un antiguo estado de Europa que existió entre los siglos XVIII y XX, centrado en la región del Báltico, abarcando áreas de las que hoy son Alemania, Polonia, Rusia y Lituania. Inicialmente se trataba de un ducado, pero en 1701 se transformó en el Reino de Prusia, que más tarde se convertiría en la fuerza dominante mientras se unificaba Alemania. Y la expresión un sistema prusiano es un sistema marcante de seguir al pie de la letra o a pie juntillas lo que hay que hacer, ¿verdad? En favor de un cometido, de una orientación que beneficie y haga desarrollar al país o a la ciudadanía en general. Prusia se originó a partir de los territorios habitados por los antiguos prusianos, un pueblo báltico, como bien señalaba Cassian, y luego fue colonizada Prusia por los caballeros teutónicos, una orden militar, y a través de su poder militar, Prusia se expandió territorialmente, especialmente después de las guerras contra Austria y Francia, alcanzando su máxima extensión tras la unificación alemana de 1871. Fue proclamado el Reino de Prusia en 1701 y se convirtió en el Reino de Prusia con Berlín como capital. Su rey también ostentaba el título de emperador o Kaiser alemán tras la unificación. Y tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Prusia fue abolida, desapareció en 1918, convirtiéndose en el Estado Libre de Prusia dentro de la República de Weimar. Y bueno, es también la unificación alemana surge ahí. Prusia apoyó un papel crucial en la unificación de Alemania bajo su liderazgo militar y político, culminando en la creación del Imperio Alemán en 1871. Con un poderío militar tremendo, Prusia era conocida por su poderoso ejército y su eficiencia administrativa, lo que contribuyó a su influencia en Europa, con mucha cultura y mucha ciencia también. Prusia fue un centro de la Ilustración y tuvo un impacto significativo en la cultura y en la ciencia alemanas. Prusia se encontraba principalmente ubicada, Prusia, en la región del Báltico, abarcando áreas de la actual Alemania, Polonia, Rusia y Lituania. En resumen, Prusia fue un estado clave en la historia europea, conocido por su influencia militar, su papel en la unificación alemana
y su legado cultural. Y Casián Peña, el querido Casián, propone que Paraguay, a través de un sistema prusiano, se reorqueste, se reorganice. ¿Es así, querido Casián? Sí, Bruno, me encantó tu resumen y tu comentario. Es importante también destacar, si escuchamos países como, por ejemplo, Rusia, Polonia, etcétera, etcétera, Prusia era principalmente, estaba en el norte de Europa, ¿no? Y yo creo que es importante nosotros como ciudadanos, si vemos un formato que funcionó en el pasado, que permitió que millones de personas salgan de la pobreza y que llegan a un punto donde se pueden desarrollar personalmente, en donde crean, digamos, infraestructura como ferrocarriles eficientes o como mejores trabajos, transportación pública, salud, educación. Nosotros debemos entender o al menos analizar esa situación. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Porque hoy quiero analizar cómo lo hicieron ellos y te voy a dar también claramente ejemplos cómo nosotros podemos aplicar su sistema en nuestro gobierno. Y primero, ¿cómo lo hicieron? Un resumen rápidamente. A ver. Bueno, primero, a fuerza de reformas profundas. Tenían una obsesión también por la eficiencia. Tenían una educación obligatoria y también a medida donde se ha ido desarrollando el Estado prusiano durante el tiempo, también crearon, digamos, el sistema educativo más avanzado en esa época. También debemos de ver que había esto era muy interesante, había un modelo de desarrollo donde la riqueza no se encontraba bajo la tierra, sino en la cabeza de sus ciudadanos. Y lo interesante era, Bruno, vos me mandaste un video estupendo, yo creo, una persona en tu redacción. Era un video donde hace unos años, donde fuiste por la calle y hablaste con la gente acerca de la transportación pública. Sí. Y que es un desastre hasta hoy en día, ¿no? Y que no se cambió en las últimas décadas. Y yo también sé que hay muchos invitados que hablan acerca de este tema y que es una lástima. ¿Por qué? Porque no puede ser que la gente se levanten a las 4 de la mañana para tomar el colectivo o el bus, ¿no? Y para irse al trabajo a las 7 o 7:30. Es algo, primero, que quita tiempo laboral para la gente. Entonces hay menos productividad en la sociedad. Y también hay muchos otros problemas, como también la ineficiencia en general, no hay puestos donde sentarse, etcétera, etcétera. Pero yo te comento que con mi sistema prusiano, esto todo se puede organizar y limpiar, pero al fin... Reestructurar, sí. Pero viene de una base de una eficiencia gubernamental. Y si yo veo, por ejemplo, hace 2 días, creo que era, digamos, unas charlas en el Congreso, en donde comentan una sociedad que un poco tiene, digamos, una resemblación prusiana, al menos en lo que están comentando, pero que es al contrario de la realidad. Yo también me pongo un poco, ¿cómo decir?, un poco enfadado, porque yo sé que una sociedad, como lo están describiendo ellos, es una muy diferente de la que confrontan muchos paraguayos al momento. Y entonces, el Paraguay hoy enfrenta una situación geográfica similar, ¿no? No tenemos salida al mar. Nos rodean gigantes, Brasil y Argentina. Pero como Prusia, tenemos juventud, tierra fértil, una estabilidad macroeconómica y también instituciones que, si se modernizan, pueden marcar un antes y un después. Y ahora también te quiero comentar, Bruno, acerca de un ejemplo clave que yo creo que enseña lo que hacen los prusianos, ¿ok? A ver. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay una cosa que me parece estupenda que también yo pienso que va a crear mucha eficiencia en el Estado paraguayo. ¿Qué es? Bueno, en 1722, el rey prusiano, llamado Federico Guillermo I, instauró un código de servicio civil que exigía evaluaciones anuales. Y también habían, por ejemplo, penalizaciones por ausencias y también una formación administrativa formal, ¿ok? Y bueno, él hizo que, por ejemplo, que varios burócratas y gente en el gobierno... Burócratas, sí. Y ellos llegaban tarde, ¿no?
podían perder hasta 6 meses de su salario. Entonces, medio año de su salario. Muy si bien. venían 2 minutos tarde al meeting, ya pierden la mitad de su salario. Yo te prometo una cosa, Bruno. Eso hay que aplicar acá y se va a solucionar de un plumazo todo. Directamente. Y eso solo va a pasar a una persona, obviamente, porque el próximo va a ver todo lo posible para venir a tiempo y quizá venir media hora antes y ya informarse de qué va a ser el meeting y así venir a tiempo. Porque cosas así como estar puntual, crear un sistema eficiente, era parte de ese sistema prusiano. Yo también creo que estas medidas, aun si suenan extremas, no son eficientes y eran eficientes hace 200 años y también lo van a hacer hoy. Muy bien, Casian. Eso es lo que hay que hacer acá. Te felicito por esta iniciativa y esa vibra que tenés respecto al orden que se necesita, porque acá pasa todo por la falta de orden, de coordinación. Todos nuestros problemas pasan porque no hay orden, no hay coordinación, no hay dirección, no hay planificación. Por eso se está como se está. Y esto que vos estás diciendo, recordando momentos idos, pero muy buenos para este tiempo actual que nos toca vivir, bueno, una medida prusiana sería fabulosa para que nos reorganicemos nosotros acá en Paraguay. El sistema educativo prusiano, por ejemplo, escuchen ustedes, señores del Ministerio de Educación, el sistema educativo prusiano se refiere al sistema de educación establecido en Prusia como resultado de las reformas educativas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que ha tenido una amplia influencia desde entonces. Se introdujo como un concepto básico a fines del siglo XVIII y mejoró significativamente después de la derrota de Prusia en las primeras etapas de las guerras napoleónicas. Las reformas educativas prusianas inspiraron cambios similares en otros países y en la actualidad siguen siendo una consideración importante para dar cuenta de los proyectos modernos en construcción de naciones y sus consecuencias. El término en sí no se usa en la literatura alemana, que se refiere a los aspectos primarios del ideal educativo de Humboldt, como las reformas prusianas. Sin embargo, el concepto básico ha dado lugar a varios debates y controversias. La educación primaria y secundaria del siglo XXI en Alemania todavía encarna el legado del sistema educativo de Prusia. Bueno, y eso mismo tenemos que emular acá. Nos va a costar bastante, pero hay que dar ese paso, y yo creo que así vamos a forjar nuestro propio desarrollo, no solamente en el plano económico, sino mental, en el plano mental, que es lo que nosotros necesitamos, reorganizar nuestro plano mental, llegar ahora, como bien dijiste, ceñirnos a nuestros trabajos respectivos, hacer los trabajos a conciencia, etcétera, etcétera. A ver, te escuchamos, sí. Bruno, pero después de, yo creo, mirar por la calle a la gente trabajadora que se levantan a la mañana para tomar el bus porque el petróleo vale demasiado dinero y porque no hay transportación pública eficiente, esos son los verdaderos prusianos. Son la gente disciplinada, son la gente que hacen todo lo posible para tener un trabajo digno y de no entrar, digamos, en trabajos que son malos para la sociedad. Crean valor para la sociedad y eso hay que aplaudir a esa gente, ¿no? Y yo sé que a veces no el presidente o, digamos, todo el gobierno no da mérito y no da tiempo a esa gente para exponer su vida, que yo creo que es una vida de virtud y de principios, ya que no es la ruta fácil, pero es la ruta correcta. Y algo también, Bruno, que quería destacar
es el hecho que Prusia, también antes de su formación, también tenía un problema acerca del hecho de la sangre azul. Había mucha gente en el gobierno que, digamos, no tenían mérito, pero que entraron por nepotismo o que entraron por otras medidas, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento, como yo te comenté, ese burócrata, donde le quitaron 6 meses de sueldo por venir unos minutos tarde, a partir de ese momento también los cargos públicos dejaron de ser premios políticos y pasaron a ser funciones técnicas. Y, por ejemplo, para entrar en ese momento al Ministerio de Finanzas, uno tenía que pasar un examen de latín, contabilidad y derecho, ¿no? Sí. Y entonces la meritocracia permitió el ascenso, como yo comenté, en la clase medias principalmente, redujo esa corrupción porque uno, digamos, tiene en su gobierno gente más capacidad, con buena educación y que quieren de verdad servir al pueblo y no que el pueblo les sirve a ellos. Y eso también generó y creó un Estado que ejecutaba decisiones con una precisión militar, como también es claro que el militar prusiano era uno de los más potentes en esa época. Hay una guerra también muy famosa entre Prusia y Napoleón, donde sí ganó Napoleón, pero no era una lucha donde se rindieron fácil, ¿no? Y ellos eran también muy famosos por eso, porque el militar era como una organización que unía a toda la gente de todas las clases diversas, rica o pobre, sangre azul o no sangre azul, y en esos 12 meses o 24 meses, todos los jóvenes, normalmente hombres, pero también de los dos géneros, sí. Géneros, se formaron lo que tiene que ver con la agricultura, la logística, la IT, digamos, la información para innovar, y la ingeniería y todo lo que tiene que ver. Entonces, no solo era esa precisión militar y la limpieza y el orden, pero también era educar a esos jóvenes que después de su escuela entraron al militar y aprendieron algo, ¿no? Y si miramos a nuestros sistemas, a nuestro gobierno, Paraguay puede replicar este modelo mediante, digamos, primero, un sistema nacional de carrera pública, donde cada funcionario debe tener metas medibles, y el acceso al servicio público debe estar vinculado a evaluaciones periódicas, y también deben de hacer y completar cursos gratuitos que dan el gobierno. Yo también creo una cosa fundamental, si uno mira a varias instituciones, yo creo como por ejemplo el CNPP, que es también para el desarrollo profesional, ¿no? Ellos deben de crear cursos de 6 meses o de 1 año, o a veces unos más cortos, que ayudan a jóvenes con escasos recursos, pero de todos tipos, a formarse afuera de, digamos, el colegio para aprender esas cosas que les van a ayudar en su futuro, en su carrera. Sí, digamos, muy bien privado. Lo que está diciendo, el Servicio Nacional de Profesional. Me falta algo, a ver, Servicio Nacional del Progreso Profesional. No, Servicio Nacional, a ver, Marcelo. Servicio Nacional del Progreso Profesional. Sí, ¿qué es el SNPP? Servicio Nacional, a ver, de lo que está hablando, de promoción profesional. Servicio Nacional de Promoción Profesional, lo que está diciendo acá el querido Casián desde Alemania. Vos seguís en Alemania, ¿verdad? Sí, estoy ahora al momento en España. Pero está en España, bueno. Es de la misma medida, o también puede ser, por ejemplo, en MITIC, ¿no? Ellos deben de dar cursos a jóvenes que son gratuitos para que ellos tengan una certificación y así dar esa certificación a la gente que le van a emplear y también priorizar esa gente. Que esa gente esté preparada para recibir el cargo que se le asigna. Muy sencillo es lo que decís. Y de eso viene toda esa escuela prusiana de la que está hablando el querido Casián. Prepararse para el objetivo. Muy sencillo, es en el plano laboral, ¿verdad? Así como se prepara la gente que se va al frente de batalla, se prepara, no es que se va así nomás con un rifle o lo que sea. Se les prepara a toda esa gente. Bueno, en el campo deportivo la misma cosa, y en el campo laboral tiene que funcionar el sistema del Servicio Nacional de Promoción Profesional,
y también de el MITIC. Aquí el señor Villate, que tiene que poner todas las cartas sobre la mesa y hacer que su gente, que la gente que trabaja ahí, tenga que estar bien formada. Bien formada. Y también esto va para el Ministerio de la Juventud también. Acá en Paraguay tenemos un Ministerio de la Juventud que tiene que formar a su gente, ¿verdad? A los jóvenes que tienen ideales, que tienen compromisos, que tienen ideales y que tienen ya comprometido una cantidad de años con tal obra, con tal carrera o lo que sea, bueno, que la tienen que hacer bien de la mejor forma. El Ministerio de la Juventud, hay una ministra ahí que se llama Salma Agüero, Ministerio de la Juventud, Salma Agüero, socorro. Bueno, querido Casian Peña, yo sé que, no sé si te atrae lo del fútbol. Murió Diogo Jota, que tenía 3 hijos, portugués, jugador de Portugal, de origen portugués, y se casó hace 10 días y se accidentó con su hermano en España, entre paréntesis, en España. Así que murió Diogo Jota. No sé si tenemos imágenes ahí de cómo fue ese accidente. Jugó en el Atlético de Madrid y que se había proclamado en junio campeón de la Nations League ante España. Se había casado con su novia de toda la vida, Ruth Cardoso, hace menos de 2 semanas. Llevaban juntos desde el 2012, antes de que Jota le pidiera matrimonio en julio del 2022, y al compartir imágenes de la boda en internet, ahí se ve a la pareja. El ex delantero del Liverpool dijo: 22 de junio del 2025. Bueno, sí, para siempre, dijo. Y en las 22 de junio del 2025 dijo sí para siempre. Y en las fotos se podía ver a la pareja con sus 3 hijos: Denis, nacido en el 2021, Duarte, el 2023, y una niña nacida en el 2024, cuyo nombre no ha trascendido. Ahí está la imagen de Diogo Jota. Diogo Jota, fallecido en un accidente. Ahí tenemos las imágenes de lo que captaron las cámaras luego del accidente. Un coche que venía a toda velocidad y que manejaba Diogo, y se estrella y se iba su hermano. Él tenía 28 años, el hermano 26. Y bueno, se murieron ambos, quedaron sin vida ambos. Y esos 3, una triste noticia, y esos 3 hijos sin padre, y esa viuda que recién contrajo matrimonio oficial. Si bien estuvo mucho tiempo con Diogo, oficialmente se casaron hace 10 días. Así que imagínense, pónganse en la piel de esta chica y de los familiares y de toda la comunidad futbolística también, de Europa y del mundo. Bueno, es una gran pena todo lo que pasó, Bueno, querido Casian, algo más que quieras aportar, simplemente porque tenemos que ir cerrando esto, te contacto. Mañana es el 4 de julio. Mañana es el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, digamos, de la proclamación de independencia de los Estados Unidos. Es 4 de julio, mañana aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Y vos vivís en Estados Unidos, ahora mismo estás en España, estuviste recientemente por Alemania, y se conmemora mañana un año más de la independencia de los Estados Unidos, que debe solemnizarse con pompa, desfile, espectáculos, juegos, deportes,
etcétera. ¿Cómo? Pero vos viviste también en varios momentos ahí un 4 de julio en Estados Unidos. ¿Cómo se vive un 4 de julio ahí en ese país del norte? Hace 249 años que se independizó Estados Unidos, el Congreso Continental, formado por delegados que representaban a 13 colonias norteamericanas, emitió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, dicen, hace 249 años. ¿Qué vivencias tenés vos de un 4 de julio? A ver. Bueno, Bruno, tocamos muchos temas. Si me permitís, me gustaría irme de uno al otro, pero voy a dar unas frases acerca del 4 de julio. Siempre es un espectáculo gigantesco en los Estados Unidos. Mucha gente están ahí desfilando y hablando, y es un día de orgullo para el país. Y ese orgullo, como lo tienen los estadounidenses, yo creo que es algo único. No creo que hay un país que compara en términos de orgullo que los Estados Unidos. Y eso es una cosa que yo creo que uno debe de adaptar en nuestras naciones también, ¿no? Debemos de estar orgullosos, no solo a los que sirvieron, digamos, en el militar, como lo hacen ellos, pero a toda la gente, ¿no? A la chipera, a toda la gente que se levanta a la mañana, como yo comenté, los buenos prusianos en la tierra guaraní. A los trabajadores, dignos trabajadores, ¿verdad? Dignos. Que muchos de ellos, yo creo, los números son al 60% en Paraguay que siguen, digamos, con un mercado informal de laboro, sin protección social, y eso obviamente hay que mejorar. Y si me permitís, voy a regresar un punto más atrás. Sí. Cuando hablamos sobre los valores prusianos y la educación, que yo sé también que es muy claro en el Paraguay, los maestros eran formados en academias estatales. Pero lo interesante es que ellos no solo enseñaron la lectura y la matemática, pero también los valores, ¿no? La puntualidad, la limpieza y el deber cívico y moral era siempre muy importante en las clases y en las escuelas. Y digamos que la educación era parte del proyecto de nación. Y lo que yo te estoy comentando, Bruno, es como una reconstruir, así decir, el sistema paraguayo a que sea uno eficiente, con gente en el gobierno que tienen capacidad, gente que ponen primero al pueblo. Y si miramos al efecto que eso tenía en Prusia, en 1850, miles de campesinos alemanes, sino millones, sabían leer manuales de cultivo, operar las máquinas de la agricultura, gracias al sistema educativo, que era rural y también obligatorio a la gente que vivieron quizá en sitios más afueras de la ciudad. Y en Paraguay también nosotros debemos de formar a jóvenes, digamos, del Chaco o también, por ejemplo, en San Pedro, no solo en la aula, pero también con prácticas técnicas que son también pagadas del gobierno. Yo creo que eso es sumamente importante. Y la última cosa que también quiero comentar, querido Bruno, es un poco acerca del hecho de un programa que yo tenía en mente para el Paraguay, que yo lo llamo el Programa de Servicio Cívico Nacional Voluntario. Y entonces yo me hice un poco unos pensamientos acerca de cómo se puede adaptar estos métodos que funcionaron en Prusia. Y yo creo que nosotros en el Paraguay debemos de crear este sistema, este programa cívico, para jóvenes entre 18 a 24 años, que por un año ellos ayudan, digamos, en obras públicas, en la reforestación, la conectividad rural, o mucho de los asistencia, por ejemplo, a adultos mayores, etcétera, etcétera. Y en retorno ellos reciben, digamos, un estipendio o una certificación que es avalada por el Estado, y también que tienen una prioridad en becas o empleos públicos, ¿no? Prioridad, sí. Excelente lo que decís. Y yo creo que esto va a crear una juventud comprometida con el país y con experiencia práctica que también es útil, ¿no? Y Latinoamérica, países como Chile hicieron eso, Corea del Sur hicieron eso, en Singapur, y esas eran naciones que siguieron adelante. Y nosotros debemos de aplicar modelos similares que tienen ese impacto general
y que crea esa unidad en nuestros pueblos. Entonces, esos serán unas ideas que me creé aquí en mi mente. Fabuloso lo que decís, Cassian. Nos estás dando a conocer realmente la técnica de cómo pasar a otro estadio superior en este sentido, a través de la laboriosidad de la conciencia, del trabajo, del orden y de la ilusión por llegar a un pueblo superior en desarrollo. ¿Y cómo se va a desarrollar el pueblo? A través de todo lo que dijo Cassian hoy. Cassian Peña, que está en España, pero no me dijiste nada de Estados Unidos. Mañana es el Día de los Estados Unidos. Vos que viviste allá o que estás viviendo allá, la gente festeja, se divierte, mañana es una fiesta nacional. ¿Y qué hace la gente? ¿Sale? ¿Se queda en su casa o sale? ¿Cómo es el asunto? A ver. Bueno, es un día, por ejemplo, también donde para los estadounidenses comparten, yo creo, un ritual paraguayo o un ritual sudamericano, que es el del asado, ¿no? Ellos crean una barbacoa con quizá una carne no tan buena como la nuestra. Pero un barbecue. Igualmente con cervezas y así celebran, digamos, normalmente el 4 de julio. Y también como muchos de estos festivos estadounidenses, ellos también ponen un gran enfoque al militar, ¿no? Ellos también siempre honran a la gente que sirvieron su tiempo en el militar. Y eso es algo muy único porque en Europa uno no tiene esos festivos y ni en muchas regiones como Latinoamérica. Uno no tiene, sí, esas festividades, esos festejos, mejor dicho. Bueno, querido Cassian, fabuloso, te felicito por cómo ideaste este enfoque hoy sobre la propuesta de Paraguay prusiano, porque yo creo que a través de una mano dura y firme, en el mejor sentido del aprendizaje y de la concienciación, nosotros podemos pasar el Rubicón, ¿verdad? Podemos dar un paso adelante e ir hacia el desempeño de nuevas propuestas que necesitamos como país a través de la población que tiene Paraguay, con el empuje de cada uno de nosotros, porque si eso no hacemos, o si nos dejamos estar, o si estamos con los brazos cruzados, no pasa nada, y los países limítrofes que están al lado pasan velozmente a nuestro lado, y nosotros, si te he visto, no me acuerdo, y no nos damos cuenta de lo que hoy el mundo anhela y necesita. Bueno, muchas gracias, querido Cassian. Últimamente, para resumir todo, nosotros necesitamos una administración seria, una educación útil, una disciplina estratégica y, muy importante, una visión de país que vaya más allá de los ciclos electorales. Esto es muy importante porque Rusia nos enseñó que la verdadera riqueza, Bruno, no está en la tierra ni en el río, por ejemplo, está en lo que hicimos hacer como una nación juntos. Y los verdaderos prusianos son los paraguayos. Y muchas gracias, Bruno, que tengas un día estupendo. Te aplaudimos de vuelta. Y hay muchos prusianos acá en nuestro territorio, en la zona de Itapúa, por ejemplo. Tiene esa mentalidad la gente ahí. Por eso está superior, siempre esa gente superior se industrializa, trabaja. Toda esa gente vino, la mayoría de Europa y ese tipo de cosas. Tiene otra mentalidad. Eso es lo que necesitamos también acá. La mentalidad del trabajo, de la honestidad, del criterio. Y bueno, vamos adelante, querido Cassian.